¿Qué opinan al respecto? Lady, ¿qué opinas? Bueno, profe, es que nosotros habíamos entendido que, bueno, según yo recuerdo, usted había dicho que, pues, si gustábamos ir, usted iba a estar ahí en el laboratorio, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso nos presentamos. Sí, sin embargo, lo que resta de aquí hacia el final del semestre, pues es de ustedes, es decir, yo voy a ir por petición de ustedes. Si ustedes desean que yo vaya, con todo gusto estaría, si no, no. Es decir, el proyecto de la unidad 3, ¿de quién es problema? ¿Mío o de ustedes? De nosotros. Y entonces, ¿a quién le interesa que yo vaya? Lady. ¿Me podría repetir la pregunta de nuevo? Sí, la pregunta es, ¿a quién le interesa que yo vaya? A nosotros. Entonces, ¿quién debe hacer la petición? Nosotros. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre esta unidad y las anteriores? ¿Cuál es para ti la diferencia, Lady? Que la unidad pasada, pues usted nos estaba asesorando, se podría decir que más, porque pues era, bueno, más bien en la práctica 7, ¿verdad? Porque pues era como el principio o lo primero que estábamos viendo sobre ese tema. Y pues en el proyecto pues ya tenemos como cierta experiencia. Exactamente. Entonces, miren, si ustedes se han fijado, yo he hecho un trabajo intenso en la primera unidad, en la unidad 2, en el inicio de la unidad 3 con relación a la tarea 1. Yo hice ya un esfuerzo muy grande en donde he tenido que motivarlos, he tenido que solicitarles y he tenido que y he tenido que, y he tenido que, y he tenido que. Entonces, en el caso de la unidad 3, como dice Lady, ustedes ya tienen cierta experiencia. Y entonces ahora lo que ustedes deben hacer es resolver su problema. Claro, cuentan conmigo, yo no los voy a abandonar. Cuentan con el 100% de mi apoyo. Sin embargo, se debe comprender que a quien le interesa es a ustedes. Yo voy a ir cuando tú me lo pides. Si deseas que vaya al tecnológico, con todo gusto lo voy a hacer, pero debes solicitar. Entonces, saben que hay ciertos días en donde podemos estar para platicar empleando el modelo híbrido, para discutir, para resolver dudas. Sin embargo, insisto, creo que el esfuerzo ahora, en la unidad 3, ustedes lo deben hacer. Si desean que un servidor esté, ahí voy a estar. Y si no, pueden ir para que trabajen. El laboratorio está abierto, va a estar abierto. Ese es el compromiso de la institución, empleando el modelo híbrido. El laboratorio debe estar abierto y debe haber gente para que los atienda. Entonces, tú puedes ir a trabajar sin que un servidor esté. Y si tú deseas que esté, entonces debes solicitar.
Ahora, como se pueden dar cuenta, los papeles se cambiaron. El problema es tuyo. En un principio el problema era mío. Y por eso insisto, en un principio tuve que hacer un esfuerzo interesante para que comprendieras la idea, para que aprendieras a trabajar, para que trabajaras con cierta disciplina, con cierta convicción, siendo pro. Entonces, cuando el semestre inició, tuve que hacer un esfuerzo día con día. Lo hice en la unidad 1, lo hice en la unidad 2 y lo hice al inicio de la unidad 3 con la explicación correspondiente de la herramienta computacional de la tarea 1 y de la explicación del documento correspondiente. Entonces, ahora ustedes tendrán que pedir, entonces solicito que se pongan de acuerdo para que designen a alguien, para que esa persona como consecuencia mande un mensaje y ratifique o me solicite que, que quieren platicar conmigo en el laboratorio. Bien, entonces, si la idea se comprendió, me gustaría que levantaran su manita si estuvieran en contra o no a favor de lo que acabo de decir, de cómo está procediendo la unidad número 3. Entonces, pues es el momento de decirlo. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo aplico diferentes técnicas. La unidad 1 procedió de una manera, la unidad 2 procedió de otra y la unidad 3 está procediendo de otra. Si en el futuro tú llevaras clase conmigo, se supone que eres un estudiante más experimentado y las técnicas que utilizo son diferentes. Entonces, cuando iniciaste, pues tuviste mucho apoyo de mi parte en todas tus actividades. Y a medida que vas avanzando, entonces como consecuencia te dejo más suelto para que tú lo analices, para que investigues, para que hagas. El propósito de aplicar estas técnicas es que cada vez seas una persona más independiente del maestro. Esa es la idea. Que trabajes por tu cuenta, por convicción propia. El maestro especifica un problema y como consecuencia debes adoptarlo como tuyo y debes resolverlo. Y siempre vas a tener el apoyo del maestro. Bueno, entonces, si se entendió la idea, levanten su manita y si no, entonces estamos en el momento para que ustedes me digan que no están de acuerdo con la propuesta que estoy impulsando. Y si nadie tiene un comentario, entonces levanten la manita para que entendieron la propuesta, para saber que entendieron la propuesta. Muy bien, ya la podemos bajar. Quisiera preguntarle al compañero Leonardo, ¿me escuchas? Sí. Leonardo, ¿considerarías que el proyecto de la unidad 3 lo puedes resolver? Considerando lo que sabes, considerando lo que has experimentado y considerando que tienes todo mi apoyo para resolverlo. Sí, bueno, sí considero que voy a tener dudas en algún momento o, bueno, lo ideal es que nos saliera todo a la primera, ¿verdad? Sí. Pero, pues igual sí podemos contar con su apoyo. Claro, como siempre. Y ya yendo de manera presencial cuando necesitemos, pues sí, lo ideal sería que pudiéramos. Así es, entonces, considero que
las actividades que tienen en proceso las van a concretar. Se van a dar cuenta que va a suceder así. Y entonces la idea es que comprendan que hay diferentes técnicas para dar clase y que comprendan que todo lo que ustedes quieran lo pueden alcanzar. Y vuelvo a insistir, siempre el apoyo del maestro va a estar ahí para que ustedes resuelvan sus dudas. Entonces, es una idea diferente, es una idea que implica que tú hagas un esfuerzo más grande desde el punto de vista que no debes depender del maestro para llevar a cabo tus actividades. Entonces, es una propuesta diferente, una propuesta interesante que vale la pena explorar. Y al final se van a dar cuenta, vuelvo a insistir, que van a lograr los objetivos y llega por consecuencia a un nivel de satisfacción interesante. Entonces, vuelvo a insistir, platiquen para que designen a una persona y que esa persona mande un mensaje para no recibir mensajes de muchos estudiantes, de muchos compañeros. Entonces, que una persona sea la encargada de mandar el mensaje en donde simplemente le solicite que vaya el día correspondiente y con todo su tiempo. Inclusive, bueno, saben que el modelo híbrido, disponemos del tiempo del modelo híbrido, pero si fuera necesario ir en algún otro momento fuera del modelo híbrido, con todo gusto voy. Podemos de hecho utilizar el laboratorio fuera del modelo híbrido. Entonces tenemos esa posibilidad. Y si es el caso y me lo solicitas, con todo gusto iré. Bueno, entonces cuentan conmigo al 100. Estoy al 100. Me interesa que les vaya bien. Sin embargo, deben comprender cuál es la idea en la unidad 3. Bueno, entonces, considerando lo que se dijo en la última videollamada y de acuerdo al cronograma, hoy debemos resolver dudas con respecto a la tarea 2. Entonces, quisiera saber si tienen dudas con respecto a la tarea 2, tarea que se entrega mañana. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Habrá algo de lo que desean que discutamos? Yo, profe. Sí, Consuelo. Yo estuve haciendo la tarea ayer Sí. y me surgió una duda porque tenemos que poner la polarización directa e inversa. Y la polarización directa, siento que ya la logré, pero la inversa no la comprendí muy bien. Porque estuve haciendo los valores así en el Proteus como indicaba. Sí consideraste colocar el instrumento de medición para ver corrientes del orden de los nanoamperes. Es decir, la corriente inversa. La corriente inversa es muy pequeña. Okay. Entonces, sí, entonces yo creo que eso fue lo que me falló. Sí. Porque puse microamper y... ok. Sí, son corrientes del orden de los nanoamperes. Nanoamper para que me dé una... Porque luego ya ve que dice que tenemos que hacer como una gráfica. Sí, deben obtener la curva de operación del duelo. Sí, voy a compartir el documento para dejar la respuesta más clara. Entonces, sí. La curva es la que viene en una figura, ¿no? En la figura creo de 10, que viene una en un cuadrante positivo y la otra sale como en forma espejo en un negativo. Así es. Mira, este es un documento que les compartí. Sí, es que sí la vi. En esta primera parte se ofrece una explicación sobre conductores, semiconductores y aislantes, sobre cuál es la diferencia.
y posteriormente se da una explicación sobre las bandas de saturación, la banda de valencia y la banda de conducción. Posteriormente iniciamos con semiconductores, los tipos de cristales, semiconductores intrínsecos, extrínsecos, sobre la unión PN, sobre el capacitor que se forma, polarización directa e inversa. Y posteriormente viene el símbolo del diodo y el funcionamiento. Entonces, la gráfica a la que tú te refieres es particularmente esta. Si tú lo analizas en el primer cuadrante, de hecho, estamos hablando de polarización directa. Sí. Dime. Sí. De hecho, esa de polarización directa ya la logré. Ok, muy bien. Esa la hice con miliamperes. Sí, y pues la gráfica quedó así como la curva. Y la que no me quedaba era la otra, y siento que fue por eso lo del instrumento que no lo configuré. Ajá. Sí, así es. Y bueno, tengo otra duda. Sí. Perdón. Sí. La corriente debe de salir con valor negativo, sí, ¿verdad? Obviamente, para que quede en el... o cómo quedaría. Sí, así es. En realidad, esta corriente, todo depende de cómo dejes conectado el amperímetro. Si lo dejaste conectado como lo conectaste en esta conexión, entonces cuando hagas la simulación, el valor de la corriente la vas a ver negativo. Pero el signo no importa, lo que importa es que puedas como consecuencia graficar. Tú vas a y llegar lograr la más o curva, menos, ¿verdad? sí, la curva como tal no la vas a ver. O sea, este codo no lo vas a ver. ¿Quién es BR? ¿Te acuerdas? Es el voltaje de ruptura. Ajá. Entonces, BR es el voltaje máximo que se puede aplicar al diodo para evitar que se destruya. Entonces, si tú analizas la situación, ve como el voltaje BR es del orden de 30 volts. Estamos hablando de un diodo, un N4007, y BR es del orden de 1000. Entonces, quiere decir que tú tendrías que aplicar 1000 para que el diodo se destruya. Y desde ese punto de vista, entonces, como tú vas a entrar con 30, pues vas a estar por acá. O sea, vas a ver solamente un pedacito de esta curva que está aquí, solamente vas a ver un pedacito. De esta curva vas a ver posiblemente esta región, este pedacito. Y de esta curva vas a ver solo un pedacito. En la curva de polarización directa, sí se alcanza a ver así como una pequeña, aquí queda como recto en los primeros valores porque la corriente me da 0. Sí. Y luego ya aquí se va elevando un poquito. Y sí, se hace así. Sí, tiene que ver con este voltaje que se conoce como voltaje umbral. Si tú tienes un multímetro y compras un diodo y conectas el multímetro, lo seleccionas en verificación de diodo. Si tú conectas las terminales al diodo, te vas a dar cuenta de que vas a ver un voltaje o no. Todo depende de cómo quede polarizado. Si es un diodo de silicio, vas a ver como consecuencia este voltaje del orden de 0.7. Un valor del orden de 0.5, 0.6, 0.7, que se conoce como voltaje umbral. Si fuera un diodo de germanio, entonces tú verías un valor del orden de 0.3. Por lo tanto, si tú entras con un voltaje de 0, pues estarías en el origen. Si entras con un voltaje de 0.1, estarías por aquí. Si entras con un voltaje de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, y llega un momento en el que para pequeños incrementos de tensión, la corriente es grande. Entonces, sí, en la gráfica, los valores que vas a medir, más o menos vas a ver el comportamiento aproximadamente por aquí. Vas a ver solamente este pedacito. En polarización directa y polarización inversa vas a ver solamente un pedacito. Porque, insisto, más chico, ¿verdad? Sí, mucho más pequeño. Para que llegaras a este codo, tendrías que entrar con una tensión del orden de 1000 volts. Eso no es posible porque se destruiría físicamente, ¿verdad? Lo puedes hacer, o sea, el Proteus te permite simular lo que pasa. Ajá. Entonces,
En la realidad también es posible hacerlo. Podemos entrar con voltajes del orden de 1000 volts. Todo lo que tú puedes hacer con el Proteus se puede llevar a cabo en el laboratorio. Entonces, lo que está solicitado en la tarea es que tú entres con un voltaje tal que permita ver esta región y un voltaje pequeño tal que te permita ver como consecuencia una partecita de esta curva. Entonces, como el voltaje que vas a aplicar máximo es de 30 volts, pues vas a ver como consecuencia un pedacito. Bueno, esa corriente que vas a ver, que es del orden de los nanoamperes, sí, esa corriente se conoce como corriente inversa o corriente de fuga, que es una corriente que se registra a través del diodo en polarización inversa. Como esa corriente es tendiente al cero, entonces se dice que el diodo no conduce. Para que el diodo conduzca, como te puedes dar cuenta, debes estar sobre la región correspondiente al primer cuadrante. Entonces creo que el error que tienes es que las propiedades del instrumento de medición pues simplemente selecciona para ver corrientes del orden de los nanómetros. Y creo que eso va a resolver. Si siguieras teniendo alguna duda, entonces escribe un mensaje y con todo gusto mando una respuesta, y si fuera necesaria una videollamada extra, con todo gusto la programo para platicar. Sí, gracias, profe. Muy bien. Profe, Sí, Lady, dime. bueno, con respecto a lo que estaba diciendo mi compañera Consuelo, bueno, también tenía ese problema, ¿verdad? De que no salía un número diferente de 0. Sí. Pero no salen los nanoamperes en el amperímetro. Entonces, nomás llega hasta los micro. Sí, pues selecciona micro. Selecciona micro y vamos a ver qué resulta, ¿no? Es importante comprender que Proteus es una simulación. Es decir, si tú quieres ver un valor de corriente, entonces sería cuestión de llevar a cabo el experimento en el laboratorio para ver esos valores de corriente. Es posible verlos. Tenemos instrumentos de medición a través de los cuales es posible ver corrientes de esa magnitud. Sin embargo, vuelvo a insistir, en la esencia vas a ver un cero. Miren, sugiero lo siguiente, fíjense bien. En la tarea se sugiere que en polarización inversa tú entres con un voltaje de 30. Bueno, pues entra con un voltaje de 100, 200, 300, 400, 1000. Finalmente tú sabes que el voltaje de ruptura es 1000. Entonces, si tú ves aquí un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pues estamos hablando de que estarías aproximadamente aquí, en esta región, en donde te puedes dar cuenta que la corriente es prácticamente un 0. Es posible que veas corrientes muy pequeñitas, del orden de los microamperes, del orden de los nanoamperes. Si no ves nada, entonces, para que confirmes la idea, entonces pues, simula para voltajes más grandes. Ve a 50, ve a 100, ve a 200, ve a 300. Y va a llegar un momento en el que vas a ver como consecuencia un valor de corriente. No sé si me expliqué. Es cierto lo que dice Lady. Al editar las propiedades, no te permite seleccionar corrientes del orden de los nanoamperes. Pues selecciona corrientes del orden de los microamperes y lleva a cabo el experimento. Vas a ver un 0, 0, 0, 0, 0, 0, y posiblemente aquí vas a ver un valor pequeñito. Si sigue siendo un 0, entonces continúa. 50, 60, 100, 200, 300, 400, y llega un momento en el que ves como consecuencia un valor de corriente. Ahora hay otro aspecto importante. Recuerden que Proteus es una simulación y no considera la temperatura del elemento. Es decir, la temperatura es muy importante porque es la que origina generación hueco electrón, que tiene que ver con los portadores minoritarios.
Eso tiene que ver con la explicación que se ofrecía arriba, de una manera muy, muy concreta. De hecho, aparece aquí. Aparece aquí, miren. Vean cómo en este caso cómo se trata de un semiconductor de germanio y tiene una impureza de fósforo. El fósforo tiene 5 electrones de valencia. Eso se comprende fácilmente utilizando la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el germanio. En esta figura aparece germanio, entonces voy a hacer referencia al germanio. Si ustedes se fijan, el germanio tiene 4 electrones de valencia. Los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Es un átomo eléctricamente neutro. ¿Qué significa? Significa que tiene 32 electrones y 32 protones. Es decir, el mismo número de partículas negativas y el mismo número de partículas positivas. Y el germanio tiene 41 neutrones. Entonces, los neutrones y los protones pues, se encuentran dentro del núcleo y los electrones son los que pueden orbitar. Y en la última órbita o en el último estrato hay 4 electrones que pueden ser electrones de conducción. En estos términos son electrones de valencia. Si tú haces incidir luz sobre el semiconductor, entonces lo que sucede es que la partícula adquiere esa energía, la toma. Y entonces es posible que la partícula como consecuencia escape de su órbita. Esa velocidad se conoce como velocidad de escape. La partícula escapa y como consecuencia se comporta como un conductor, como un electrón libre, que ya no está en su órbita de valencia, ya es un electrón libre. Bueno, entonces, si ustedes se fijan en la figura, estamos hablando de fósforo. Vamos a ver el fósforo. Entonces, el fósforo aquí está. Si ustedes se fijan, tiene 5 electrones de valencia. Y entonces lo que tú tendrías sería eso. Los electrones son los portadores mayoritarios. O sea, más electrones que huecos. Y los huecos son los portadores minoritarios. Y en este caso se trata de un cristal en donde, si ustedes se fijan, es de germanio y tiene una impureza que es boro. El boro tiene 3 electrones de valencia. Vamos a buscarlo en la tabla periódica. Entonces, boro. Voy a ir acá para verlo. Este es el boro. Es el 13. Entonces, debe de estar por aquí. Aquí está. Entonces, estamos hablando de que, si ustedes se fijan, son 3 electrones de valencia. Y entonces, tiene más huecos que electrones. Por eso los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones. Voy a mostrar un applet sobre este efecto. Entonces, miren, por ejemplo, ese applet muestra un cristal de germanio. Son enlaces covalentes. Son 1, 2, 3, 4. 4 electrones en su última órbita. Y aquí hay un enlace y aquí hay otro. Entonces son enlaces covalentes. Lo que está aquí se representa aquí. Vean cómo se trata de un enlace. 2 electrones. Son 1, 2, 3, 4. 4 electrones en su última órbita. Y todos enlazados. Bueno, ese enlace se conoce como enlace covalente. Entonces tú tendrías por consecuencia eso. Le voy a poner a trabajar. Vamos a suponer que a ese cristal le haces incidir luz. Entonces, el efecto es ese.
Vamos a suponer que tú agregas, como te puedes dar cuenta, una partícula de arsénico. El arsénico tiene 5 electrones de valencia y como te puedes dar cuenta aparece una que es libre. Esto que está aquí es similar a lo que tenemos aquí, pero con fósforo. Son 5 electrones de valencia, pero es fósforo. Y aquí tenemos 5 electrones de valencia y es arsénico. El efecto es el mismo, entonces lo voy a poner a trabajar. Y entonces, como tú puedes dar cuenta, tú vas a incidir luz o hace circular corriente a través de ese cristal y como consecuencia los electrones se desplazan. Si los electrones se desplazan con una dirección bien específica, entonces se dice que el semiconductor conduce. Bien, entonces un aspecto importante a considerar es lo que dice aquí. En ambos tipos de cristales hablamos de electrones y huecos, debido a que por generación térmica, este término se refiere a calor. Cuando tú aplicas un voltaje a un diodo, el diodo se calienta. La generación térmica también se refiere a la temperatura del medio ambiente. A temperaturas muy bajas, entonces la generación electrón hueco no será, pero a temperatura ambiente el par electrón hueco se produce. ¿Qué se entiende con esto? Par electrón hueco. Por aquí hay una imagen. De hecho es esta, mira. ¿Qué pasa si hacemos incidir luz? ¿O qué pasa si hacemos circular corriente? Entonces lo que sucede es que el electrón escapa y se produce como consecuencia un hueco. Un electrón que escapó se recombina, se mete al hueco y luego sale. Y luego entra el hueco y luego sale, y luego entra el hueco y luego sale. Es como se cree que las partículas se mueven dentro del cristal. Entonces, esto que está aquí es un par electrón hueco. Bien, entonces, si regresamos a lo que estábamos leyendo, dice, en ambos tipos de cristales hablamos de electrones y huecos, debido a que por generación térmica en todo cristal aparecen pares electrón hueco. Dichos pares dan lugar a los llamados portadores minoritarios. Bien, entonces, para que se den pares electrón hueco debido a este efecto, tú tendrías que entrar con corrientes del orden de 50, 100, 200 para que veas como consecuencia corrientes. El Proteus no considera temperatura. O sea, en la realidad, cuando tú entras a un diodo en polarización inversa, el diodo se calienta. Sin embargo, la temperatura, el Proteus no la considera. Recuerden que el Proteus lo que hace es una simulación y muchos efectos físicos no los considera. Y entonces es muy probable que para un voltaje del orden de 500, pues veas una corriente pequeñita en el instrumento de medición. Entonces, si llevamos a cabo el experimento, pues vas a ver un 0, 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 y posiblemente aquí vas a ver un valor muy pequeñito, o es posible que sea un 0. Continúa, 50, y mide, 100, y mide, 200, y mide. Y por ahí del valor de 300, 400, 500 volts, es posible que veas algo. Es posible que no veas nada. Es posible que si tú entras con 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500, siempre veas un 0, porque, insisto, Proteus no considera temperatura. Interesante llevar a cabo la prueba en la realidad, porque en la realidad sí ves valores de corriente, tendientes a valores del orden de los nanoamperes, pero sí se ven valores. Sí hay valores de corriente, muy pequeñitos, pero sí los hay. Bueno, entonces, cuando tú grafiques, pues vas a graficar, como te puedes dar cuenta, solamente un pedacito, en donde prácticamente la corriente IR es 0 y un voltaje
del orden de crédito. Y para polarización directa, pues vas a ver solamente un pedacito. Vas a ver posiblemente esta parte. ¿Por qué? Porque, como se pueden dar cuenta, estamos entrando con una tensión del orden de 0.8. Más allá de 1.1, el diodo se estrella. O sea, este voltaje es el voltaje en polarización directa máxima. Si ustedes se fijan, cada dispositivo semiconductor tiene pues ciertas características. El fabricante está obligado a decirnos cuáles son los valores máximos para evitar que ese dispositivo se destruya. Entonces, BF max se lee como voltaje directo máximo, que es de 1.1. Si tú entras a ese diodo con un voltaje mayor de 1.1, entonces como consecuencia lo vas a destruir. Para un valor del orden de 0.8 vas a ver corrientes pues del orden de los 0.6, 0.7 amperes. Quizá 500 miliamperes, 0.5 amperes, 0.4, 0.3. El diodo 1N4007 puede con corrientes máximas del orden de 1 amper y el diodo se calienta a una temperatura de 75 grados Celsius. Bueno, entonces espero que la respuesta satisfaga y vuelvo a insistir, si tú quieres ver aquí valores, continúa. Es posible que no veas nada porque Proteus no considera temperatura. Para que veas valores de corriente pequeñitos, tendrías que llevar a cabo el experimento realmente en el laboratorio y conectar un instrumento de medición que conocemos como galvanómetro. Es un amperímetro. Sin embargo, ese amperímetro es capaz de ver corrientes del orden de los nanoamperes, corrientes muy pequeñas. Un multímetro convencional o normal no ve esas corrientes, siempre verías un cero. Y es lo que posiblemente suceda con el Proteus. Entonces, ves sobre las propiedades, elige microamper, vas a ver 0, 0, 0, 0, 0, y posiblemente aquí vas a ver un valor. Lo más probable es que sea un 0. Continúa. Y posiblemente por allá del voltaje 500, 600, 700, pues vas a ver un valor pequeñito de corriente. Es posible que sigas viendo un 0. Supera los 1000 volts y en la realidad el diodo se destruye. Entonces, 1000 volts, voltaje en inverso, 1.1 volt, voltaje en directo. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo. Sí. Dímelo, Bernardo. Perdón, es que me quedé pensando. Ya ve que usó la applet para representar lo del, ¿cómo se le llama? Espacio. El movimiento de los electrones. Son electrones de conducción. Y cuando empecé a conducir, bueno, que ahora sí, el semiconductor conduce, es cuando nada más quedan electrones libres, de que se llenan todos los espacios. No, lo que estamos viendo tiene que ver con los portadores mayoritarios. O sea, estos electrones que se están desplazando son debidos a portadores mayoritarios. Sin embargo, también puede haber electrones de conducción debido a los portadores minoritarios y eso tiene que ver con la temperatura. O sea, es importante comprender la teoría. Si la teoría no se entiende, entonces es difícil comprender cómo opera un diodo. Muy importante comprender que si esta teoría no se entiende, no vas a entender cómo funciona un transistor, es decir, no vas a comprender la práctica 8. Porque en la práctica 8 se parte del hecho de que esa teoría la interpretas. Entonces, en la práctica 8 tú vas a tener esto. Entonces,
Si tú analizas la introducción, dice, de la misma forma que el yodo semiconductor significó un gran avance, el transistor no solo amplía los campos de la aplicación de la electrónica de su época, sino que supone el inicio de una evolución vertiginosa que, partiendo de los años 50, llega a los actuales circuitos integrados y microprocesadores y deja de adivinar la conversión de la ciencia ficción en realidad. Entonces, todo lo que está aquí, todo lo que aparece aquí, lo vas a entender si comprendes cómo funciona un diodo. Si no lo comprendes, entonces no lo vas a entender. Sale, profe. Vas a entregar tu tarea, porque el video que mandé de la práctica 8 explica con precisión qué hacer para obtener esas curvas. Son las curvas, la familia de curvas de colector, es como se les conoce. Las curvas son interesantes porque definen si el diodo trabaja en saturación, si está activo o está en corte. Hay 3 regiones de operación para el transistor. Y entonces, la gráfica que estás viendo la proporciona el fabricante. Y la práctica 8 lo que hace es que obtiene esa familia de curvas, que se conoce como familia de curvas características de colector. Entonces, el video da una explicación muy concreta, pero muy efectiva, de cómo determinar las curvas de colector. Y tu tarea la vas a enviar, vas a tener como consecuencia el porcentaje. Pero si no comprendes cómo funciona un diodo, no vas a comprender cómo funciona un transistor. Vas a obtener la calificación y vas a acreditar la unidad 3. Y entonces, como se pueden dar cuenta, si realmente les interesa aprender o entender cómo funciona cada dispositivo, pues deben hacer un esfuerzo interesante, leyendo, comprendiendo. Deténganse. Lee este párrafo 2, 3, 4 veces. Comprende. Si hay dudas, entonces pues tenemos la videollamada correspondiente para dar un punto de vista. Pero si tú no preguntas nada, entonces pues es tu problema. Vuelvo a insistir, finalmente vas a acreditar. Vas a obtener la calificación. Y tú debes decidir si aprendiendo o no aprendiendo. Es decir, la escuela, la ingeniería, es convicción. ¿Qué tanto quieres aprender? Depende de ti. Por eso yo soy de la idea de que tú te vas a llevar de la escuela simplemente lo que te quieres llevar. Si no te quieres llevar nada, pues no te vas a llevar nada. Vas a terminar, pero te vas a llevar poco. Si te quieres llevar mucho, te vas a llevar mucho. ¿Qué tanto te quieres llevar? Y sabes que la simulación ya la hice, pero para mí no fue suficiente. Yo quiero llevar a cabo el experimento en la realidad. Entonces vas al laboratorio y experimentas. Y por eso insisto, ¿qué tanto te quieres llevar? Si tú quieres entender, si quieres aprender, pues ahí está el laboratorio. Ve al laboratorio para que aprendas todo lo que quieras aprender. Si tú experimentas, si tú analizas, si tú comprendes, entonces puedes discutir con los maestros. Si no, no. Es como hablar con un albañil. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, la ingeniería, lo que tú aprendas de la ingeniería, todo depende del maestro. Depende de ti. El maestro debe elaborar las actividades, te guía, te orienta, da respuestas a las preguntas que tú haces. Pero ¿a quién le interesa aprender? Bueno, entonces, la unidad número 3 es interesante porque nos permite entender eso. Es una idea diferente, es una técnica diferente, tendiente más a la investigación.
No es investigación, es tendiente a la investigación. Más adelante, cuando tú termines tu carrera, es posible que sigas estudiando y te vas a ir a una maestría o a un doctorado, en donde lo que tendrás que hacer es investigación. El maestro lo que va a hacer es que te propone un problema. No va a haber clases como tal, como las estamos conduciendo aquí, no. Es investigación. Tú sabrás cuánto quieres aprender. El maestro ha propuesto un problema y tú sabrás si lo resuelves. Si lo resuelves, entonces vas a aprender. Pero si no lo resuelves, entonces no sirves como investigador. Entonces lo que estoy impulsando en la unidad 3 es algo tendiente a la investigación. Vuelvo a insistir, no es investigación como tal, porque mi apoyo lo tienes al 100%. Yo te voy a resolver dudas de lo que tú quieras. Y en la maestría el maestro te propone un problema y te dice búscale, lee, investiga, resuelve tu problema. Cuando tengas resultados o cuando quieras platicar conmigo, ven. Entonces, a nivel maestría, ya son muy poquitas clases. A nivel doctoral, pues menos. Es investigación, es tu problema. ¿Qué tanto quieres aprender? Y vuelvo a insistir, el maestro siempre va a estar ahí para dar puntos de vista, si tú lo necesitas. Por lo tanto, y como se pueden dar cuenta, deben buscar la manera de cómo no depender del maestro para lograr lo que tú quieres. Esa es la intención con respecto a la unidad número 3. Sé, sin duda, que lo vas a lograr. Y solo es cuestión de que tú lo creas de esa manera. Lo voy a lograr. Y lo vas a lograr porque lo tienes todo. Tienes ya cierta experiencia que has adquirido con un servidor. Tienes ya cierta disciplina. Y sé sin duda que lo vas a lograr. Ya se condujo la unidad 1, logramos ciertos resultados. Ya se condujo la unidad 2, logramos ciertos resultados. Iniciamos con la unidad número 3, tenemos ya ciertos resultados. Entonces lo que debes hacer ahora es usar tu experiencia. Y sin duda el problema que tienes lo vas a resolver. Entonces todo está en la cabeza. Si tú lo entiendes de esa manera, entonces el problema lo vas a resolver. Y vuelvo a insistir, cuentas conmigo. Dime, ingeniero, necesito que vaya el próximo miércoles, porque tenemos dudas. No podemos lograr cierto aspecto. Yo voy a estar ahí siempre. Debes pedirme, porque ahora los papeles se han cambiado. Ahora, a quien le interesa no es a mí, es a ti. ¿Quieres tu calificación? Alcánzala. Debes estirar la mano para alcanzarla. Entonces, yo voy a estar ahí cuando tú me necesites. Y por eso no fui el lunes, para que se comprendiera esa parte. Todo lo que un servidor hace, como se pueden dar cuenta, tiene un propósito. Tiene un... Bueno, entonces no fui, no porque no haya querido ir. Es para que comprendas cómo debes trabajar en la unidad 3. El problema que tienes no es mío, es tuyo. Tienes que adoptarlo como tu problema. Tienes que resolverlo tú. El problema en la primera unidad, como se pueden dar cuenta, era mío. Tuve que resolverlo. ¿Cómo? Como fuera posible. El problema en la unidad 2, como se pueden dar cuenta, era mío. Y tuve que resolverlo como fuera posible. Ahora los papeles se cambiaron. Sin embargo, sé, vuelvo a insistir, que con la experiencia que has logrado con un servidor, con lo que has aprendido con un servidor,
lo vas a lograr. Y de aquí en adelante, en tus demás materias, en tercer semestre, cuarto, quinto, sé más agresivo mentalmente. En el buen sentido de la palabra, pues más agresivo, para que logres cada vez mejores cosas. Tal que cuando tú termines tu carrera, entonces digas, soy ingeniero industrial. Y eleva la mirada para que logres simplemente lo que tú quieras. Bueno, entonces, comentar finalmente que el próximo jueves tenemos videollamada para platicar sobre la práctica 8, si es que hubiera alguna duda. Espero que sí. Y también comentarles que al inicio de la videollamada del próximo jueves voy a dar puntos de vista con respecto a la tarea 1. Entonces, te voy a decir cómo te fue. Si la tarea, si lo que enviaste no sirve, entonces te lo voy a regresar y tendrás que presentar el examen de la unidad 3. Yo quiero, como lo he comentado en varias ocasiones, tareas de calidad, trabajos dignos de un estudiante de ingeniería. Sé que estás en segundo semestre, pero también sé que lo puedes lograr. Entonces, lo que yo quiero son trabajos chidos que permitan que el examen de la unidad 3 no se presente. Si tú envías trabajos que no sirven, entonces tendrás que comprender que debes presentar el examen de la unidad 3. Bueno, entonces el próximo jueves voy a ofrecer puntos de vista con relación a eso y voy a resolver dudas de la práctica 8. Muy bien, si no tiene ninguna pregunta más, Lady, ¿quieres preguntar algo más? Sí, profe, era sobre la conexión del amperímetro, porque, bueno, en la figura que se muestra cómo se va a conectar, pues yo lo interpreto que el negativo del amperímetro se tiene que conectar con el cátodo, que es el negativo de... Viendo el circuito, si tú Sí. te fijas en términos de la polaridad, el diodo está por polarización directa. O sea, aquí se indica que tú debes entrar en directa o en inversa, ¿no? Pero viendo el circuito, el diodo está por polarización directa, porque el más de la fuente de alimentación se aplica al ánodo. Sí. Por lo tanto, el diodo conduce. Y entonces lo que vas a hacer con el miliamperímetro es que tienes más, menos, y vas a meter aquí el más, menos, y vas a ver corrientes positivas. Si tomas el diodo y le das vuelta, entonces el diodo queda polarizado en inverso. Y tú verías como consecuencia corrientes positivas. Ok. Lo único que vas a hacer es cambiar la posición del diodo. De hecho, es lo que dice. Dice acá en el D, dice invierta la conexión del diodo, nada más. Repita la metodología B y registre los valores indicados en la tabla de 3. Sí. Bueno, entonces en esa tabla, profe, en todas quedaría 0, ¿verdad? Sí, en la segunda. Es muy probable que sí, porque porque el instrumento de medición no ve corrientes del orden de los nanoamperes, por un lado. Y por otro lado, vuelvo a insistir, el Proteus desarrolla una simulación y no considera la temperatura. Por lo tanto, no hay, de acuerdo a Proteus, no hay generación para electrón hueco. Y al no haber generación para electrón hueco, entonces como consecuencia la corriente es cero. Y vuelvo a insistir, los resultados con el Proteus pues, son unos, porque Proteus lo que hace es una simulación. Y los resultados en la realidad son otros, es la realidad. Entonces, Proteo te da una idea de cómo opera un circuito, pero no considera algunos aspectos que en la realidad se presentan. ¿No?
Sí, profe, gracias. Muy bien, pues entonces sería todo por hoy. Que tengan buen día. Nos vemos el próximo jueves. Si desean que vaya, ya saben qué hacer. Saludos. Hasta luego. Gracias, profe.